La enseñanza de la escuela profética. Quiero invitar a hermana Carmen de Escobar, por favor, ella es quien tiene a su cargo la enseñanza y la administración en esta mañana. Adelante, hermana Carmencita. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Nos alegramos, nos gozamos, porque Dios es bueno. Amén. Los voy a invitar nuevamente que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Porque Dios tiene planes para nosotros, hermano. Independientemente de lo que pensemos, independientemente de nuestras metas, independientemente de todo lo que podamos anhelar, Dios tiene planes para nosotros, para bendecirnos, y eso nadie lo puede invalidar. Amén. Señor, nosotros te bendecimos, te agradecemos por la grandeza de tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, por tu gracia que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Aquí estamos con un corazón dispuesto, Señor. Sabemos que hay un propósito en cada una de nuestras reuniones. Sabemos, Señor, que tú quieres hablarnos. Yo te ruego, Padre, que sea tomado el entendimiento de cada uno de nosotros y que sea cautiva nuestra mente a la obediencia en Cristo Jesús. Que te miremos a ti, Señor, que recibamos de ti la palabra, la exhortación, que recibamos, Señor, lo que venimos anhelando hoy. Glorifícate como solo tú sabes hacerlo. Y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. A ti, Padre Dios Todopoderoso, a ti, que eres digno, a ti te exaltamos. Amén, Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. En la misericordia infinita del Señor, constantemente está hablándonos, está llamándonos a lo que Él anhela de nosotros, constantemente, hermanos, pero hay tantas situaciones en nuestro entorno, tanta necesidad que tenemos, que muchas veces pasamos desapercibido el mensaje. A mí me ha impresionado grandemente, hermanos, que cada tema que hemos visto sobre los profetas que no tienen rebelión, siempre hay una porción clara para cada uno. Amén, hermanos. Y en medio del estudiar el tema sobre Ageo, un profeta sin rebelión, lo que podía ver, hermano, definitivamente es para nosotros hoy. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eduardo. Nada puede estorbarnos, aunque el enemigo lo intenta, hermanos. Cada vez que yo me sentaba para estudiar, tuve varios días para hacerlo, y cada vez que me sentaba, me enfermaba, literalmente. Literalmente, hermanos, ¿no les ha pasado a ustedes? Cuando hay un tema específico que quieres estudiar, algo pasa. Pues a mí me ha pasado en diferentes formas, pero en este estudio del profeta Ageo, cada vez que yo tomaba el tiempo y la disposición en mi corazón de investigar, de indagar
porque así tenemos que estudiar la palabra, ¿verdad, hermanos? Se me nublaba la vista, se me subía la presión, me dolía la cabeza, me pasaba de todo, hermano. Así que yo declaro que el que se opone está vencido y está derrotado, porque nada puede cambiar el plan que Dios ya trazó. Siempre que estemos nosotros de acuerdo, siempre que estemos de acuerdo con Dios en su voluntad, nadie podrá estorbarnos, hermano. Amén. Tenemos que cuidar entonces a estar agradándolo constantemente. En el capítulo 1 y verso 1 de Ageo dice que en el primer día, el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. El ministro que le ha sido extirpado, el número 13 de la rebelión, no teme dar la palabra. No teme, porque cuando Dios habla, tiene que ser contundente como lo recibimos, porque si nosotros al entregar el mensaje tratamos de acomodar, porque si lo van a ver mal, si no lo van a recibir, si no vamos a caer bien, todo lo que nos pasa, y si los pastores se van a poner muy serios, sí, pero hay que dar la palabra, amén. Aunque el pueblo, miren a ese profeta, hermanos, aunque el pueblo, el gobernador y el sumo sacerdote pensaban diferente, y qué curioso que fue a ellos el mensaje, porque lo vamos a ver y tú lo puedes estudiar, hermano. Estaban deteniendo la bendición. ¿Quiénes? El gobernador, el sumo sacerdote y el pueblo. Por eso la exhortación de parte de Dios utilizando al profeta Ageo. Al profeta Dios le da una palabra específica. Fíjense que este pueblo tenía 16 años que habían regresado del cautiverio en Babilonia e iniciaron la reconstrucción del templo. Fue una inquietud que llevaron a cabo. Pero vemos en Esdras capítulo 4 y verso 23 que dice, entonces porque se opusieron, no es nuevo la oposición, se opusieron los enemigos, hermanos. Se levantaron y hablaron y enviaron cartas para evitar que lo hicieran. Y vemos en Esdras 4:23, en ese capítulo 4, tú puedes ver el contexto. Entonces, tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai y sus compañeros, fueron a toda prisa con ese documento. ¿Para qué? A Jerusalén, a los judíos, y los hicieron parar a la fuerza. Lo lograron, pero hermanos, por un tiempo. Todo tiene un tiempo de parte de Dios. Entonces sigue diciendo Esdras 4:24, entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Eso lo vimos en Ageo 1:1, el segundo año del rey Darío. O sea que la obra de la reconstrucción del templo estuvo
14 años inactiva, 14. Seguimos en Ageo 1:3. Entonces vino la palabra del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿Es acaso el tiempo? Jehová les dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Hermanos, siervos de Dios, no es casualidad que nos ha tocado a nosotros recibir este tema. No es casualidad. Cuando yo lo estudiaba, Dios pues no se equivoca con lo que hace. Entonces, meditad, meditad. Di, hermano, meditad, repite. Meditad bien sobre vuestros caminos. En Ageo 1:6 dice: sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Hermanos, muchas veces estamos en esa situación. Yo he escuchado, aparentemente se abre una puerta, de repente se cierra. Aparentemente viene otra oportunidad, de repente se cierra. Y cuando he ministrado, hermanas, en esas condiciones que llevan un tiempo sin trabajar y aparentemente es favorable lo que se presenta y de repente no las llaman. Yo he dicho a las hermanas y ahora para nosotros, meditemos bien, meditemos porque en Dios no hay injusticia. Meditemos qué es lo que el Señor quiere llamarnos la atención. El verso 1:7 así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Yo vi una postal hace un tiempo y decía: no te apartes del camino ni a la derecha ni a la izquierda. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque en un momento dado, en medio de una mala decisión, en medio de dejarse engañar por sentimientos, en medio de tanta situación que llegan a motivar el alma, nos desviamos, hermanos, nos desviamos, porque realmente no podemos ser más misericordiosos que Dios. La exhortación al gobernador de Judá, al sumo sacerdote, al pueblo, de subir al monte y traer madera. Una invitación a un sacrificio. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos bien? La oración, la intercesión, sí. Pero está hablándonos de un sacrificio. Subamos al monte a traer madera. Está hablando que muchas veces descuidamos la oración, la intercesión. Nosotros que servimos a un Dios vivo y estamos hablándole a personas que se han desviado o que están confundidas con doctrinas que no son la sana doctrina. Nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado de mantenernos en una relación con Dios. Es cierto, hay mucha actividad. Es cierto, yo escuché de alguien que dijo
yo casi no puedo estudiar la palabra porque tengo que trabajar. Y es un hombre que tiene que dar la palabra. Entonces, nosotros a veces estamos en un desequilibrio, hermano, y necesitamos meditar sobre nuestros caminos. Yo creo que en la palabra Dios es claro cuando nos habla. Meditemos. Yo oro, dice. Cuando voy aquí, voy allá, voy, sí, Señor, aleluya, gloria a tu nombre, Padre, gloria a Dios. Sí, nosotros debemos de tener una intimidad. Claro, debemos de orar en todo tiempo en el lugar donde estemos, pero también debemos de meternos a la cámara secreta, hermanos, siervos, e indagar. Hay decisiones que tomar. Metámonos con Dios, porque necesitamos hacerlo, no por lo bueno que se ve, no por todo lo que nos dicen, sino porque Dios nos dice, dale, entrale, como dice el apóstol, dale, ¿verdad? Amén. Da la vía, Dios. Subid al monte, traed madera, porque ellos querían reedificar el templo. Entonces dice, subid al monte, traer madera. Antes la madera fue traída de un lugar específico. ¿Tú sabes qué lugar es? De donde bajaron la madera para construir el templo. Exacto, del Líbano, que significa blancura, que lo aplicamos a santidad. Y nadie sin santidad puede meter sus manos en construir algo santo. Amén. Subid al monte, traed madera y reedificar el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Sí, sube al monte, indaga cuál es mi voluntad para reedificar el templo, para agradarme a mí. Tú no pienses en qué agradar o fulano tiene mejor templo. Lo importante es agradar a Dios. Lo importante, hermanos, es agradarle a Él. Son cosas sencillas que en el caminar diario se van menguando en nosotros, hermanos. ¿No te das cuenta que a veces olvidamos muchas cosas? A veces tú estás en tu armario, tu closet, tu ropero, y abres y empiezas a mover y, ay, ya no me recordaba de esta camisa, dices, ¿verdad? Se te había olvidado que ahí está la camisa o un par de zapatos. Y así también olvidamos cosas que son importantes, como por ejemplo, que nuestra meta es agradarlo a Él. Yo estoy agradecida por este privilegio, hermanos. Le agradezco al Señor, a mis autoridades. Estoy agradecida de estar aquí con ustedes, pero sobre todo yo quiero agradar a Dios. Por sobre todo, hermanos. Amén. Por tanto, está explicando el Señor, por causa vuestra, ¿a quién le está diciendo? Al gobernador, al sumo sacerdote y al pueblo. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Por eso hay escasez, por eso hay sequía. 1:11, y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo
de vuestras manos. Qué tremendo, hermanos. Es verdad que en Él nos ha llamado a vida y a abundancia. El propósito de Dios es que tengamos lo necesario. El propósito de Dios es que nosotros, sus hijos, disfrutemos de las riquezas sin el afán del dinero, ¿verdad, hermano? Porque Él es nuestro proveedor, pero Él no quiere que estemos pasando necesidades. Entonces hay que indagar, hay que subir al monte, algo hay que sacrificar, hermano. Tal vez nosotros mismos, subir y darnos en una ofrenda, morir. Amén, hermanos. Porque entonces faltaba el trigo, que es la palabra de Dios. El mosto, que es el gozo. ¿Tú no te has dado cuenta cuando alguien pierde el gozo, hermano? Y uno dice, ¿qué le pasó? Perdió el gozo. A veces por frustraciones. A veces porque no se tiene la suficiente fe. Y no se entiende que Dios no es su voluntad hacernos daño. El aceite, que es unción y provisión. Unción, todo lo que necesitamos, la palabra, el gozo, la unción, la provisión, la revelación, hermanos. Amén. Amén. Esdras 5:2. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban apoyándolos. Estaban con ellos apoyándolos. Oyeron. Y más adelante dice la Escritura que despertó el espíritu de Zorobabel. Lo despertó. ¿No te recuerda algo eso, hermano? Que dice: despertad a los valientes. Despertad. A veces nos adormecen las situaciones que vivimos. Nos adormecen. Hermanos, de verdad yo he tenido diferentes oposiciones, pero la de esta vez yo llegué a pensar, no, ya no puedo. De veras, no podía. No podía sentarme a estudiar. Yo dije, no puedo. Y sí me bajaba porque me ponía muy mal. No me estoy quejando. ¿Sabes qué estoy haciendo? Testificándote, hermano, de lo fuerte que es la oposición del enemigo. Y yo creo que muchos de ustedes lo han vivido, ¿o no, hermanos? Levanta tu mano los que han vivido semejantes oposiciones, gloria a Dios. Entonces, despertaron. Tienen que sacudirnos, hermanos. Subieron al monte a traer cedros, al monte del Líbano, que significa blancura, que es igual a santidad. Así se edifica la casa del Señor, porque sin santidad nadie le verá. Ageo 1:12. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios
y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante de Dios. Hermanos, estamos en un tiempo final, todos lo sabemos. Las señales han estado cumpliéndose y eso nos da a conocer que el tiempo está cercano. Igualmente los adversarios se han multiplicado. Se han multiplicado, hermanos. Y muchas veces oímos, nos disponemos a obedecer. Y hay muchas circunstancias que nos impiden. Examinemos nuestros caminos, hermano. Esta mañana la palabra clave es examinar, meditar en nuestros caminos. Entonces, se oye la voz del Señor. Se reconoce que Dios usó un vaso. Y entonces, como el Señor Dios le había mandado y temió el pueblo, hubo temor. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? ¿Por cuánto tiempo? Dios no quiere que nosotros obedezcamos por temor. Dios quiere que nosotros le obedezcamos porque le reconocemos como el Dios Todopoderoso. Porque hay temor en nuestro corazón, un temor reverente. Él se digna hablarnos, se digna auxiliarnos. Su gracia nos ayuda. El lugar en el que estamos es por su gracia, por su misericordia. Al obedecer, cuando decidieron obedecer, y nosotros debemos de afirmarnos en esa disposición, dice Ageo 1:13, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor habló al pueblo diciendo, miren qué tremendo es Dios, hermanos, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Yo los ayudaré, los sostendré y los despertó. En medio de las circunstancias que vivieron, las batallas que sufrieron, donde fue probada la fe y donde se dieron cuenta de que sí se puede, porque en Dios se puede, por eso es la prueba, porque es para que veamos en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Entonces, si decidimos obedecer, el Señor nos da una promesa, yo estoy con vosotros. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos. Ahora una pregunta, siervos. Despertó su espíritu. ¿Qué significa? ¿Ah? Y si estaba dormido, ¿qué significa? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Será que no le conocían? ¿Conocían a Dios? Y se había dormido el espíritu. Puede pasar, hermanos. Puede pasarnos. ¿Sí? Y te alumbrará, dice Cristo. Entonces,
despertó el Señor al gobernador, al sumo sacerdote y al pueblo y al remanente. Y entonces vinieron, comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Pero vino otra vez la palabra del Señor en el mismo orden al gobernador, al sumo sacerdote. Aquí no está bien la cita, hermanos, disculpen. Y sí, vino otra vez la palabra, por eso traje mi. Es el 2, ¿verdad? Sí. Ajá. Vino otra vez la palabra del Señor en el orden de siempre, hermanos, porque Dios es un Dios de orden. Dios le habla primero al que gobierna, luego al sumo sacerdote y luego al pueblo. Y le dice en el 2:4, pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea que anteriormente no se habían esforzado. Y es que a veces vienen las cosas en el Señor, vienen así de junto, ¿sí? Y entonces nos acomodamos. ¿Sí, hermanos? Empieza la bendición y nos olvidamos de esforzarnos. Nos acomodamos. Me paro y fluye la palabra, dejo de estudiarla. O tomo un texto y pues me ha dado otras veces el resultado y dejamos de estudiar. Entonces, esfuérzate. Porque si te das cuenta en el orden, estamos incluidos todos en este tiempo. Y dice, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Trabaja sin temor, con firmeza, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Dios está con nosotros. Bendito su nombre. Y que no pase como aquellos varones que solo 2 tuvieron un espíritu diferente, porque creyeron, se esforzaron y querían tomar la tierra prometida, porque Dios había prometido, pero 10 no quisieron ponerse en peligro, no se esforzaron. Hermanos, esfuérzate y trabaja, hermano, trabaja. Hay muchos distractores. No permitas que te desvíen del centro que es tu vida. El estudiar la palabra y la revelación de parte de Dios. No lo dejes de hacer, hermano. Amén. Por eso Moisés recibió el consejo de su suegro y lo puso en práctica y delegó funciones. Porque tú necesitas estar en oración y en el estudio de la palabra. Amén. Aleluya.
Dios cumple su promesa, porque en Ageo 2:5 dice, conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis, no temáis. Y ahora nosotros vemos en las redes que de repente una noticia de una catástrofe, no temamos. Dios está con nosotros y Él tiene el control. Además, estamos conscientes de que vendrán esas situaciones. ¿No es cierto, hermano? Va a pasar. Solamente estemos a cuenta, ¿verdad, hermano? Amén. Para que nosotros seamos aprobados por el Todopoderoso. Aleluya. En Éxodo está la promesa que le fue dada a Moisés. Ahora pues, dijo Moisés, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Yo mismo iré, le contestó el Señor. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Aleluya, aleluya. Podemos caminar con la certeza que Dios está con nosotros. Gloria a su nombre. Aleluya. En Hebreos 12:26 dice su voz, porque ahí en Ageo, hermanos, el Señor le dice que hará temblar los reinos, que hará temblar las naciones de las gentes, que barrerá. Y Hebreos dice en el 12:26, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Por eso decía, hermanos, que nosotros estamos pendientes de los acontecimientos en los niveles, ¿verdad, hermanos? En los que estamos. Ageo, en el 2:7, ¿por qué Dios se ocupa, hermanos? ¿Por qué Dios constantemente está hablándonos, recordándonos el propósito que tenemos aquí en la tierra? Recordándonos que separados de Él nada podemos hacer. Y dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cristo viene, Cristo viene. Aleluya, te esperamos, Señor. Aleluya, Maranata, aleluya. Así es, hermano. Busquemos arreglar las situaciones que hay que arreglar y estemos a cuentas. Votemos lo que no es agradable, despojémonos de lo que no es agradable al Señor. Y entonces, fíjense que Ageo les pregunta, les dice que pregunten a los sacerdotes si ellos que vieron la gloria anterior de esa casa pueden decir si esta gloria es mejor que la anterior. Y dice en el 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero yo te quiero decir algo, hermano. Entonces no solo se está refiriendo al templo,
físico. ¿Sí, hermano? No está hablando de edifíquenme casa física, aunque ante la necesidad, pues hay que hacerlo. Pero la palabra en Ageo no solamente habla de esa casa. Y la gloria postrera será mayor que la primera de esta casa. Esta. Amén. Dios quiere que nos ocupemos de este templo, este templo, porque me pareció a mí, no sé si me corrigen los pastores, si estaremos bien, que no solo está hablando del templo físico. ¿Sí? Amén. Ageo significa del hebreo de carácter festivo o que alegra. Aunque la palabra era dura, trae alegría, trae gozo, porque nos da a conocer que hay oportunidad para nosotros. Aquí está donde dice Ageo, refiriéndose a todo lo que vio ese pueblo, todo lo que iniciaron y que de todas maneras se olvidaron. Supongamos, dice, ahora prosiguió Ageo, porque había puesto un ejemplo anterior, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas, también ellas quedarán inmundas. Sí, dijeron los sacerdotes. Entonces, Ageo respondió, así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que ahí ofrecen es inmundo. Sí, es terrible, como dice el pastor, terrible, hermanos. Pero nosotros debemos de esforzarnos, porque, hermanos, nos lleva a una reflexión, a un examen, a vernos hacia adentro, porque hay muchas cosas, como decía anteriormente, que aparentemente no son pequeñitas y nos están desviando del plan, del camino de Dios. Y pone el ejemplo el Señor. Ahora bien, reflexionad, dice, desde hoy en adelante. Ahora bien, desde hoy en adelante, reflexionar. Antes de que vosotros pusierais piedra sobre piedra en la casa del Señor, antes de toda obra, debemos de reflexionar. Antes de pararnos y exhortar a alguien, debemos de considerar nuestra condición, que muchas veces se señala cosas que estamos haciendo nosotros, muchas veces se exhibe una situación porque nadie, creemos, sabe exactamente cómo estamos. Muchas veces, hermanos, hay inmundicia y nosotros debemos de reflexionar, porque no es posible, hermanos, no es posible a esta altura en la que está próxima la venida del Señor. No es posible porque no se conocen, no se exhiben los pensamientos. No es posible que estemos albergando pensamientos que son desagradables al Señor, teniendo en nuestro corazón cosas y deseándole mal a alguien. No es posible, porque ese cuerpo está muerto, debería de estar muerto.
Y el Señor ponía en mi corazón fuertemente la necesidad, hermanos, de expresarte lo que te digo. Debemos de reflexionar. Hay cosas que aparentemente son buenas, pero realmente llevan un mal propósito, porque hay astucia, hay una sabiduría que no es de Dios, pero Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. A veces está en disciplina alguien que nosotros debemos de pensar que también deberíamos de estar en disciplina. Pero como no se sabe, ¿sabes qué pasa, hermano? Que viene el tiempo, ha dicho el Señor, en el que saldrá a luz. Porque Dios habla para no avergonzarnos en público. Santidad, hermanos. Santidad. Reflexionar desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionad, hermanos, desde el día que el Señor nos llamó y nos dio este privilegio hermoso de servirle, desde nuestro principio en Él. Reflexionemos lo que ha cambiado, si ha menguado el amor, si ha menguado el temor a Dios, si nos hemos acostumbrado, porque hay autoridad delegada a hacer cosas que no debemos. Es mucho lo que se dice, no aquí, en otra galaxia, de las situaciones que se viven, que son inmundas delante de Dios. Reflexionad, reflexionar. Cantamos esa alabanza de la cruz y de volver a nuestro primer amor. Y hermanos, de verdad, busquemos estar a cuentas con Él. ¿De qué nos sirve que nos vean bien todos si Dios sabe cómo estamos? Amén. Queda todavía, dijo Ageo de parte de Dios, alguna semilla en el granero. Todavía no producen nada la vid ni la higuera, ni el ganado ni el olivo. Pues a partir de hoy yo os bendeciré. Cuando hay un cambio de actitud, hermano, cuando hay una entrega, cuando hay el anhelo de purificarnos, de servirle a Dios con excelencia, sin rivalidades, sin ninguna cosa humana, servir a Dios con gratitud, porque ¿quién lo diría, verdad, hermano? ¿Quién lo diría? Que nosotros aquí, hermanos, ¿quién lo diría? Pero qué tremendo que todavía arrastremos tinieblas, qué tremendo, conociendo la bondad de Dios, su misericordia. Pero a partir de hoy os bendeciré. Quitará el Señor las cosas que han estado anuladas, la provisión de todo, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré el poder del reino de las gentes y volcaré los carros de guerra y los que van sobre ellos, y caerán muertos los caballos y los que montan, cada uno bajo el filo de la espada de su hermano. Él pelea las batallas por nosotros. Él pelea las batallas, hermana, por nosotros. Aleluya, dale palmas. Gloria a Dios, gloria a Dios.
En aquel tiempo, dice el Señor de los ejércitos, yo te ensalzaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor. Mira, ahora ya le llama siervo. No solo dice gobernador, dice siervo mío, dice el Señor. Y te tendré como un anillo de sellar, pues a ti he escogido, dice el Señor de los ejércitos. En aquel tiempo, en este tiempo, precisamente de hoy en adelante, el Señor levantará a sus siervos que se han dispuesto a honrarlo. Hermanos, Dios ha sido bueno, por excelencia bueno. Dios se ha mostrado en la potencia de su poder sobre nosotros. Dios se ha mostrado, hermano, en cosas imposibles que hemos alcanzado y estamos conscientes que no es por nosotros, sino que viene de lo alto, viene de parte de Dios. Ponte de pie, hermano. Aleluya. Esfuérzate, 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 siervo, esfuérzate. Medita, medita, métete a conocer el plan de Dios, el propósito. Porque para ti, hermano, hay cosas grandes que Dios ha preparado. Si se han abierto puertas, tú todavía no tienes idea de lo que Dios quiere hacer, de toda la obra que quiere hacer a través de ti. Clamemos un momentito, hermano, que la misericordia de Dios, que su gracia sea derramada sobre nosotros. Clama, hermano, clama, un momento, clama. Todos tenemos por qué clamar y debemos de despojarnos de todo lo que el Espíritu Santo ha mostrado que no es agradable delante de Dios. Gracias, Padre. Tu palabra es poder, Señor. Tu palabra liberta, Señor. Gracias. Que cada corazón llevemos nuestra porción, Padre, para la gloria de tu nombre. Y tú harás maravillas y prodigios, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre